con la primera parte de la geometría del espacio, que dicho sea de paso, es la parte que le trae mayor dificultad al estudiante, ¿sí? La primera parte le trae siempre mayor dificultad, pero entiéndelo de esta forma, porque la parte que sigue, en el caso del estudio de los sólidos, es la parte más sencilla. Casi todos saben sólidos, cilindro, pirámides, ¿no? La parte quizás más de repente complicada para el estudiante es esta, la primera parte. ¿Me dejo entender? Una, porque de repente no es muy común ver esta parte en el colegio. No en todos los colegios, evidentemente, ¿no? Pero en la gran mayoría no se ve esta parte. Es por eso de que por falta quizás de práctica, ¿no? De conocimiento, es que se le hace un poco complicado al estudiante. Entonces, tómalo así, ¿no? Que si tú dominas este tema, conoces este tema, el resto va a ser mucho más sencillo. Te vas a pasear con el resto, ¿sí? El resto son el estudio de los sólidos, ¿no? La pirámide, el cilindro, todos ellos los vamos a ver. Pero pequeño, ojito aquí, ¿no? La primera parte es quizás la que la mayoría de estudiantes tiene dificultad. Entonces vamos a desarrollar este capítulo que es también muy interesante. Vas a ver que no tiene nada difícil, solamente saberlo interpretar, ¿ya? Bien, buenos días con todos nuevamente, con los que están ingresando a la sala. Vamos a iniciar. Vamos a empezar primero con rectas y planos, ¿correcto? Es la primera parte. Entonces vamos a aclarar de repente aquí algunas definiciones y algunos términos, ¿no? Y también ver qué cosa es la interpretación geométrica que se le da a algunas figuras. Entonces, como primera parte introductoria, nosotros debemos recordar que el punto, la recta y el plano son entes geométricos fundamentales, ¿sí? Que carecen de toda definición. Solo se conocen imágenes y representaciones. ¿Cómo es eso, profe? Perdón, se salió de la... Ahí está. ¿Sí? Solo se conocen imágenes y representaciones. ¿Qué quiere decir eso? Con un ejemplo me vas a entender rápido. Si alguien te pregunta ¿qué es un punto? ¿Qué es un punto? ¿Sí? La respuesta es de que no tiene definición. ¿Sí? ¿Qué cosa es una recta? Tampoco tiene definición. Nadie sabe lo que es una recta. Nadie ha visto en realidad una recta. Profe, pero la recta en el libro está dibujadita así, ¿no? Y acá una flechita y acá también una flechita, ¿no? Ahí está la recta, profe. Sí, pero esa no es una recta, esa es una representación. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Solo se conocen imágenes y representaciones. Igual que el punto, ¿no? Igual que el puntito, ¿no? Acá colocan un puntito y le colocan una letra, ¿no? Punto A. Pero en realidad eso no es el punto. Nadie ha visto un punto. En realidad el punto es tan diminuto que ni siquiera se puede ver. Del mismo modo la recta, ¿sí? No tiene grosor, no tiene dimensiones. ¿Te das cuenta? No tiene dimensiones, ¿cierto? No tiene grosor y se va hacia el infinito, ¿no? Entonces, esos son entes geométricos, ¿sí? Que carecen de toda definición. Pero eso ya es parte de la geometría plana que ya hemos visto, ¿no? La recta, los puntos, ya hemos visto eso, ¿cierto? Ya lo hemos visto. Ahora, lo que nos corresponde estudiar es el plano. ¿Qué cosa es el plano? Tampoco, el plano no tiene definición, ¿sí? No tiene definición. Entonces, ¿qué hacemos, profe? Igual, te voy a dar una idea
una representación geométrica del plano. Eso sí puedo hacer por ti, darte la idea, ¿sí? Entonces te voy a dar la idea, por favor léela, trata de interpretarla, igual yo te lo voy a indicar. Ya está, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la idea, ¿sí? De lo que es un plano. Dice que un plano se puede comparar al observar las superficies, como las aguas tranquilas de un lago, ¿no? O simplemente viendo una piscina o un estanque, ¿no? Uno ve una superficie casi reflejante, ¿no? Cuando uno pasa de repente por una piscina o por un reservorio grande de agua, las aguas están tranquilas, no se mueven, prácticamente reflejantes, ¿no? Ahora no me vayas a decir, profe, un espejo. No, 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 no tanto, pues, ¿no? O acaso cuando te ves a una piscina es como un espejo. No, sí o no. Más o menos tiene esa similitud. Por eso también dice una pared totalmente pulida, ¿no? ¿Sí? Una pared totalmente pulida. ¿Correcto? Antes, en la mayoría de libros, se utilizaba el ejemplo de la pizarra cuando estábamos en presencial, ¿sí? Incluso la misma pizarra, te das cuenta que es totalmente lisa, no tiene ninguna rugosidad alguna. Eso también nos da la idea de un plano. O sea, la idea del plano es como que si observases ahora esta pantalla, ¿sí? Totalmente plano, ¿sí o no? Sin rugosidad, liso y también, ¿no? Reflejante, ¿no? Como que se refleja un poco, ¿no? Te reflejas a través de esa pantalla. Eso nos da la idea de un plano, ¿está bien? Entonces surge la idea, pues, ¿no? De que un plano es un conjunto de puntos que se extiende ilimitadamente en todas las direcciones, ¿sí? Es como que si tuvieses esta pantalla y la prolongas a la derecha, la prolongas a la izquierda, la prolongas arriba, abajo, ¿qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? ¿Qué vas a tener? Una especie de lámina infinita, ¿sí o no? Eso es el plano, ¿correcto? Pero como no se puede dibujar lo infinito, presentar a ese plano, ¿sí? ¿Cómo lo representamos? Generalmente se hace con un paralelogramo, ¿sí? Ese dibujito representa un plano. Cada vez que yo necesite de un plano, lo voy a dibujar a él. Un paralelogramo, ¿correcto? Solo que yo lo he dejado así con esta terminación para que veas que esto continúa, ¿sí? Es infinito, ¿está bien? Pero esto es convención. De repente se me ocurre a mí dibujar un hexágono, un pentágono. Puede ser cualquier región poligonal. Tú podrás dibujar de repente un cuadrilátero, qué sé yo. Es convención. Esto es convención. La gran mayoría en general utiliza un paralelogramo para representar al plano. ¿Estamos? Entonces, esta sería la representación de un plano. En el plano nosotros vamos a trabajar. Ahí van a estar los puntos. Ahí van a estar las rectas. ¿Te das cuenta? Aquí vamos a trabajar nosotros, en el plano. ¿Sí? Cuando estábamos en geometría plana hasta la semana pasada, toda la geometría plana se trabaja en un solo plano. Por eso se llama geometría plana. En un solo plano. ¿Está bien? En un solo plano, por si acaso. ¿Ya? Cuando llegamos a geometría del espacio utilizamos ya varios planos. 2, 3, 4 planos. Dependerá de las condiciones del problema. ¿Está bien? Dependerá de las condiciones del problema. ¿Cierto? A ver, te doy un ejemplo. Mira, si hasta la semana pasada
tú veías tu cuadernito así, que tu cuadernito, ¿sí? Más o menos, ¿no? Para que tengas una idea. Ahí está, ¿sí? Y por acá dibujabas tu triangulito, de repente trazabas tu alturita, ¿sí? Dibujabas así. Hasta la semana pasada veía las cosas así. Ahora, ¿cómo vas a ver las cosas? Bueno, vamos a suponer que acá está el tablero de tu mesa, donde tú estudias, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Una similitud, más o menos, ¿no? Más o menos así, ¿no? Estaría el tablero de tu mesa, algo así, ¿no? Ya está. Y en ese tablero de tu mesa, este mismo cuaderno va a estar. ¿Cómo lo ves? Ah, profe, mi cuadernito debe de estar así, ¿no? Más o menos, ¿no? Que lo agarres para estudiar, ¿no? Más o menos así, ¿no? Así, más o menos, aproximadamente vas a ver tu cuadernito. ¿Y cómo vas a ver tu triángulo? Mi triángulo lo voy a ver así, profe. Más o menos, ¿ah? Más o menos ahí estaría mi triángulo. ¿Y cómo verías tu alturita? Tu alturita lo vas a ver así. ¿Sí o no? ¿Correcto? O sea, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos practicado hasta el momento, todo eso lo vamos a volver a ver. Sí, claro que sí, lo vamos a volver a ver. Pero lo vamos a observar ahora de esta manera. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahora, a esto que tú ya sabías área, semejanza, ¿no? Relaciones métricas, ahora a eso que normalmente lo hacíamos, le vamos a agregar otras situaciones. Por ejemplo, líneas que salen de tu cuaderno, por ejemplo, así. De repente acá hay 90, no lo sé, de repente acá también hay 90. De repente tendrás que unir a él con él. De repente tendrás que unir también a él con él. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a ver las situaciones de esa manera. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Así es como se trabaja en la geometría del espacio, con varios planos en 3D, en 3 dimensiones. ¿Te das cuenta? Por eso que es importante el plano, porque el plano hace papel de tu mesa. ¿Te das cuenta? Hace papel de tu mesa. ¿Me dejo entender? Hace papel de tu mesa. ¿Correcto? Ya, profe, ya más o menos estoy entendiendo. Te digo esto porque a veces uno tiene dificultad, que es normal a la hora de graficar. Acá en geometría del espacio, todos los problemas son textos. Pocos tienen gráfico. Todos son textos. Tú tienes que empezar a graficar. Entonces a veces uno lo grafica y no le sale el problema. ¿Qué está pasando ahí, no? Entonces yo te recomiendo de que cuando tú grafiques el problema, lo hagas sobre un plano. O sea, dibujes primero tu planito y de ahí empieces a resolver, a graficar. Porque aunque tú no lo creas, ese plano ayuda a percibir mejor las características de la figura. Ayuda bastante. Ya cuando tengas una cierta experiencia ya no va a haber la necesidad de que dibujes el plano, sino de frente lo vas a dibujar. A veces colocar el planito abajo permite de que puedas observar mejor las características, ¿sí? No lo vayas a olvidar, ¿ya? Es una muy buena sugerencia. A ver, veamos por aquí. Borramos, entonces ya sabes la utilidad que tiene el plano en sí. Ya sabes la utilidad que tiene el plano, ¿ya?
Bien, seguimos por aquí. Vamos a ver cuál es el comportamiento que tienen las rectas con un plano. O sea, qué posiciones puede tomar. Vamos a dividirlo. ¿Sí? Primero vamos a ver qué posiciones hay entre dos rectas. Por ejemplo, acá. Acá he dibujado dos rectas que son conocidas para ti. ¿Cómo se llaman esas rectas que se intersectan? Esas rectas se llaman secantes. ¿Ya? Rectas secantes. ¿Sí? Conocido para ti. ¿Qué otras rectas también son conocidas para ti? Profe, las rectas paralelas. ¿Sí? Rectas paralelas. Cuidado, me vayas a decir, profe, una recta es más grande que la otra. Cuidado, no tienen tamaño. El hecho de que aquí lo haya graficado así no quiere decir de que una sea más grande que la otra. Son representaciones, como ya te lo había dicho. ¿Ya? A ver, por favor, dime con tus ideas. Nada más con tus ideas. ¿Cómo defines dos rectas paralelas? ¿Sí? ¿Qué son dos rectas paralelas para ti? Para ir aclarando, ir acentuando la teoría mejor. ¿Qué son dos rectas, pequeños? Paralelas. ¿Ah? Dime, ¿qué son dos rectas paralelas? En una misma dirección, dos rectas que nunca se intersectan. Muy bien, hay dos opiniones. ¿Alguien más? Un significado geométrico, ¿no? En un mismo plano, ya. Ya está. Ya, muy bien. Excelente, gracias. Se agradece la participación. Vamos a aclarar eso, ¿ya? No te preocupes. Normalmente cuando uno dice rectas paralelas, profe, rectas paralelas, uno dice dos rectas que no se intersectan, ¿sí? O dos rectas que no tienen puntos en común. Y eso estaba muy bien, ¿sí? Así se te dijo antes. Dos rectas que no se intersectan, ¿correcto? Pero eso era porque estábamos en geometría plana. Y en geometría plana estamos en un solo plano. Por eso son dos rectas que no se intersectan. Pero cuando tú ya estás en geometría del espacio, ya esa definición no es muy cierta. Dos rectas que no se intersectan. Por ejemplo, acá te dibujo estas dos rectas, ¿ves? Una recta está en el planito y la otra recta atraviesa el plano. Entonces, te estás dando cuenta que ahí hay dos rectas que no se intersecan, ¿sí? Dos rectas que no se intersecan, ¿ves? Pero ellas dos no son paralelas. ¿Qué cosas son? Alabiadas, así se le llama. ¿Te das cuenta? Profe, entonces, ¿cómo se debe de decir dos rectas paralelas? Ah, se debe de decir así. Dos rectas del mismo plano que no se intersecan. Esa es la definición completa de rectas paralelas. Dos rectas que no se intersecan. ¿Sí? Y que pertenezcan al mismo plano. ¿Te das cuenta? Cuidado porque en esta parte hay preguntas teóricas y hay preguntas de gráfico, o sea, para resolver, para graficar. Pero hay preguntas también bastantes, ¿ah? De teoría. ¿Correcto? Entonces, de hecho, de que si tú observas aquí, las únicas que están en un mismo plano son las secantes y las paralelas. Son las únicas. Profe, las alabiadas jamás están en el mismo plano.
Profe, ¿pero pueden estar? No, nunca. No están en el mismo plano. ¿Te das cuenta? Se llaman rectas alaviadas, pequeño. ¿Sí? Pequeño, alaviadas. Profe, yo escuché otro nombre también. El otro nombre es cruzadas. ¿Se tiene dos rectas cruzadas? Allá, profe, alaviadas. Cruzadas o alaviadas. ¿Está bien? Entonces, ahí tienes las tres posiciones. Tres posiciones de rectas. Solamente hay estas tres, no hay más. Y solo dos rectas. ¿Cómo así, profe? O sea, si yo tengo dos rectas y yo veo que no son alaviadas, que no son paralelas, entonces sí o sí deben de ser secantes. ¿Te das cuenta? Otra situación, profe, no son secantes, no son alaviadas, entonces sí o sí tienen que ser paralelas. ¿Correcto? ¿Sí? Listo, lo dejamos ahí. Eso es la posición que existe entre dos rectas. Bueno, secantes paralelas ya lo sabes. Lo nuevo quizás son las alaviadas o las cruzadas. Estudiemos ahora qué pasa con los planos. Cuando hay dos planos, hay dos comportamientos. O bien los planos son paralelos, o bien son secantes. O bien son paralelos, o bien son secantes. No lo vayas a olvidar, ¿ah? No lo olvides. O bien son paralelos, o bien son secantes. ¿Ya? No existe planos alaviados. Cuidado, te estés inventando teoría. No existe eso. Dos planos son paralelos, ¿sí? Si no se intersecan. ¿Correcto? Y eso se puede expresar aquí. Mira la expresión matemática. Esto es planito P. Esto es planito Q. ¿Correcto? Esto se lee plano P intersectado con el plano Q. Igual, profe, al vacío. Claro, como no existe intersección, entonces, profe, son paralelos. Entonces, ¿cómo se debe de leer? ¿Sí? No existe intersección entre el plano P y el plano Q. Si no existe intersección, los planos son paralelos. ¿Correcto? Profe, ¿y si son secantes, pequeño, más o menos la representación sería así. ¿Te das cuenta? Ya, ahora, como los planos, ojo, los planos son secantes, la intersección de los planos siempre es una recta. Siempre, profe, siempre. ¿No existe, profe, dos planos en un punto se pueden intersectar? No. Pero, profe, yo puedo dibujar acá, yo puedo dibujar. A ver, permíteme. Yo puedo dibujar acá así un triángulo. Y ya está, pues, profe, se está intersectando en un puntito acá. Ahí está, ¿cómo que no se puede? Un ratito, yo te dije que el plano es infinito. El que tú lo dibujes como triángulo, representación, una porción. Entonces el plano siempre va a ser infinito, ¿sí? Es por eso que la intersección de los dos planos siempre va a ser una recta, ¿sí? Acá bien claro lo escrito. Plano P intersectado con el plano Q en la recta L. ¿Ya? Entre recta y plano. ¿Cómo sería entre recta y plano? A ver, acá tengo una recta y un plano. La recta está sobre el plano. Pertenece al plano. Si tú encuentras una recta en el plano que pertenezca al plano, se le dice recta contenida en el plano. Así se le dice, recta contenida en el plano. Ahí está. ¿Sí?
Cada vez que encuentres una recta en el plano, recta contenida en el plano. Pero ¿qué pasa si la recta está así, profe? Está atravesando al plano. Si está atravesando al plano, se llama recta secante al plano. ¿Sí? Así se le dicta, recta secante al plano. O también algunos le dicen recta oblicua al plano. ¿Quién es una recta secante? O quizás le van a decir oblicua al plano. ¿Está bien? Parece fácil, profe. No es tan fácil es. Espérate, pequeño. Con eso facilito vas a ver cuántas situaciones se pueden crear. Preguntas teóricas, un montón. Profe, ¿y esa tercera posición? Ah, esta es una recta paralela al plano. ¿Sí? Una recta paralela al plano. Por ahí el autor te va a tratar de confundir y te va a tratar de sorprender diciéndote una recta exterior al plano. Entonces tú vas a la teoría, profe, recta exterior no tengo, no hizo el profe. No, pequeño, sí he hecho, solo que te está cambiando la figura. Recta exterior se sobreentiende una recta paralela exterior. Solamente existen estas tres posiciones, no hay más. Profe, pero yo puedo dibujar una recta exterior así. A veces uno piensa de que por dibujarlo fuera, ya está exterior ya. Ya te olvidas que la flechita en algún momento continúa y el plano es infinito. En algún momento la recta va a tener que intersecar al plano. Entonces ya no va a ser exterior, sino ¿qué cosa va a ser? Secante. ¿Sí? Entonces la única forma para que una recta sea exterior al plano es de que esa recta sea paralela al plano. ¿Sí? Entendido eso, ahora viene un plus adicional. ¿Sí? Observemos lo siguiente. A ver, observemos lo siguiente. A veces cuando uno piensa de que una recta es paralela al plano, piensa de que es paralela a todas las rectas del plano. Y eso está recontra mal, ¿sí? Si una recta es paralela al plano, no implica de que sea paralela a todas las rectas del plano. ¿Sí? Es más, mira, si tú dibujas una recta así, oye, pequeño, se nota de que estas dos rectas no son paralelas, ¿sí o no? Sino ¿qué cosas son? Alaviadas. ¿Te das cuenta? Entonces, cuidado, ¿sí? Cuidado. Lo que sí puedes decir es de que si esta recta es paralela al plano, es paralela a una recta del plano. ¿Te das cuenta? Y creo que con la figura te puedes percatar mucho más aún. ¿Cierto? Esta recta, claro, profe, es paralela, pues, ¿no? Paralela a esta recta. ¿Sí? Entonces, si una recta es paralela a un plano, es paralela a una es paralela a una recta del plano y a todas sus paralelas a ella. ¿Cómo, profe? O sea, si en el plano tengo otra recta paralela a esta recta así, la recta exterior sigue siendo paralela a la otra. Y si por aquí yo trazo otra rectita paralela también a la que está en el plano, paralela, la recta A sigue siendo paralela a ella también. Y si por aquí comienzo a trazar otra paralela, la recta A sigue siendo paralela a ella también. ¿Te das cuenta? Entonces, si una recta es paralela, ¿sí? Si una recta es paralela al plano, ¿sí? Entonces es paralela a todas las rectas, pero paralelas del plano, ¿sí? Que es diferente a decir que si una es paralela al plano debe de ser paralela a todas las rectas del plano. No.
No es paralela, ahí sí no cumple. Entonces, una cosa es de que una recta sea paralela a una recta del plano y paralela a todas sus paralelas. Y es diferente decir que yo diga si la recta es paralela al plano, es paralela a todas las rectas. No, ahí sí no es válido. ¿Está bien? Entonces, cuidado porque van a haber preguntas de ese tipo, ¿ya? Adicionamos esto, que también es como el pan de cada día, la recta perpendicular a un plano, ¿sí? ¿Cómo es una recta perpendicular al plano? Que se entienda, pequeño, una recta perpendicular al plano como una total vertical, ¿sí? Por ejemplo, ahí estando en tu cuarto, en tu sala, ¿sí? En tu comedor, donde tú estés, pequeño, haz papel que el piso fuese el plano. El piso es tu plano. ¿Está bien? El piso es tu plano. ¿Ya? El piso es tu plano. ¿Estamos? Una columna hace papel de la perpendicular al plano. O sea, las columnas son perpendiculares al piso, ¿sí o no? Eso es una perpendicular al plano. ¿Y cómo es una columna? Vertical, ¿sí o no? ¿O tienes una columna oblicua? No existe eso, ¿sí o no? Todas las columnas son perpendiculares al piso. Entonces, que se entienda perpendicular al plano, así como una columna, una vertical, ¿cierto? Una vertical. No existen columnas así. O de repente, si existirán, no son perpendiculares al piso. ¿Estamos? Listo. Se nota aquí en este gráfico de que esta recta L es vertical, es perpendicular al plano. Profe, ¿y qué gano con eso? Cuando una recta ya es perpendicular al plano, será perpendicular con todas las rectas del plano. ¿Te das cuenta? Mira, acá hay tres rectitas del plano, A, B y C. Si a mí me dicen de que ella es perpendicular al plano, profe, entonces debe de ser perpendicular con A, con B, con C. Y así, si hubiesen más rectas, claro, pues, tiene que ser perpendicular con todas. ¿Y eso de qué sirve, profe? Eso sirve de que si por acá, mira, pasa una recta, tú le vas a tener que colocar 90. Si por acá pasa otra rectita, tú le colocas 90. Si por acá pasa una rectita, tú le colocas 90. ¿No ves que es perpendicular al plano? Tiene que ser perpendicular con todas. Eso es lo que tú tienes que aprovechar en el problema. Y te digo que es pan de cada día porque si tú quieres, lee la práctica de problemas y ¿qué te van a decir? Se traza la perpendicular a su plano. Si no te lo dicen así, te lo dicen, se levanta la perpendicular al plano. ¿Te das cuenta? A cada rato te van a decir, se levanta la perpendicular, se traza la perpendicular al plano. Entonces tienes que saber qué significa, ¿ya? Es importantísimo eso. El mismo problema te lo va a decir. Entonces, cuando te digan que es perpendicular al plano, le vas a colocar con todas las rectas 90. Basta que te olvides un 90, el problema ya no te va a salir. ¿Sí? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre te va a faltar un dato, pues. Te va a faltar el 90. ¿Cómo te va a salir el problema? Por eso es que con todas, con todas va a formar 90. Ya, con todas va a formar 90. Vamos a borrar acá para enseñarte un teoremita que va ligado a esta parte. Este teorema. Léelo, por favor. Así son los teoremas, por si acaso, ¿ya? Así son los teoremas.
Son en enunciados, por si acaso. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Ya está. ¿Qué cosa dice? A ver, te ayudo a entender. Para que una recta dice que sea perpendicular a un plano, para que una recta sea perpendicular a un plano, es condición mínima y suficiente que sea perpendicular a dos rectas del plano. ¿Ya? A dos rectas del plano. Eso es importante. A ver, ¿por qué, profe? ¿Por qué es importante? Mira. A ver, por acá. Vamos a graficar. Ahí está. Para que yo pueda asegurar de que una recta es perpendicular a un plano, basta con dos rectas secantes del plano. Con dos nada más me basta. Porque ¿qué pasaría si yo de repente veo, ¿no?, una recta perpendicular al plano, por supuesto, ¿no? Y de repente lo veo al revés. De repente hay 20 rectas en el plano. Y yo no voy a estar probando de que sea perpendicular a todas para que yo pueda afirmar que sea perpendicular al plano. ¿Te das cuenta? Entonces basta tener la certeza de que sea perpendicular a dos. Por ejemplo, aquí, mira, ¿sí? Esta recta L es perpendicular a la recta B y es perpendicular a la recta A. Profe, perpendicular a las dos, con eso es suficiente. Con eso ya aseguras que es perpendicular al plano. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Profe, ¿para qué sirve? Pero si ya es perpendicular al plano, ahora sí, si por aquí pasa una recta, le colocas 90. Si por acá pasa otra recta, le colocas 90. ¿Te das cuenta? Pero si tú no sabes que es perpendicular al plano, ¿vas a poder colocar el 90? No, pues no puedes colocar por colocar datos. Tienes que saber, tienes que asegurar de que es perpendicular al plano. Y 90. ¿Puedo asegurar de que esta recta de rojito es perpendicular al plano? Es más, creo que con el dibujo se nota. No, pues. Será perpendicular a la recta, pero no es perpendicular al plano. Para que sea perpendicular al plano, ya te he dicho, tiene que ser así, totalmente vertical. ¿Ya? Totalmente vertical. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Ahora, ¿por qué te enseño acá la definición y el teorema? Porque el autor va a querer jugar contigo. Vas a revisar los problemas y vas a ver que te dicen, se levanta la perpendicular al plano, se traza la perpendicular al plano. Si te lo dicen, como en la gran mayoría de problemas, a buena hora, ya te están diciendo. Nada, de manera implícita lo hacen. A veces te va a decir así, ¿no? Acá hay un triángulo pequeño, 90 grados, ¿no? Y por este vértice va a ser simplemente así. 90, 90. Y de repente va a unir a él con él. Va a unir a él con él. Y no te dice nada. Pero ya con el gráfico te está diciendo de que esta recta BP es perpendicular al plano. ¿Por qué? Porque mira, esta recta es perpendicular con esta rectita, con este cateto. Y también es perpendicular con el otro cateto, ¿ves? Es perpendicular a dos rectas. Entonces, con eso aseguras que es perpendicular al plano. ¿Te dijo algo el autor? No, te lo dijo de manera indirecta. Con el gráfico nada más vas a encontrar esto, pues, ¿ves? Estos 90 lo encontraste acá. Ya es perpendicular al plano. Si no se presenta, o sea, no te lo dice directamente, se traza la perpendicular a su plano, a veces lo hace de manera indirecta, así como lo he dibujado. O sea, utiliza el teorema. ¿Correcto? Listo, por aquí.
Ahora vamos a calcular de repente algunas preguntas que son comunes en esta parte. El ángulo que forma una recta y un plano, ¿sí? ¿Cómo se entiende eso? Mira, vamos a hacer por aquí. Mira, voy a dibujar un plano, ¿ves? Mira. ¿Ves? Ahora he dibujado, mira, un planito de esta forma, ¿no? Puedo dibujarla como yo quiera. Por lo general se usa un paralelogramo, ahí está. Entonces dice el ángulo que forma una recta y un plano. Entonces la recta lo puedes trazar de cualquier forma. ¿Ves? Acá estoy dibujando una recta. Obviamente secante. Y creo que se nota, ¿no? Una recta secante a un plano tiene un cierto ángulo de inclinación. Ese ángulo de inclinación es el ángulo de quien te está hablando ahora la geometría. ¿Qué ángulo forma ahí, profe? Por ejemplo, ¿qué ángulo forma esa recta con el plano? ¿Sí? ¿Qué ángulo forma? Entonces, ahí viene el detalle, ¿no? No es el ángulo que mejor te parezca. No es el ángulo que de repente te convenga. Para ver ese ángulo hay un procedimiento, ¿ya? Hay un procedimiento, ¿correcto? ¿Cuál es ese procedimiento? Vas a coger un punto de la recta, un punto cualquiera. Por acá que sea este puntazo, que le llamo B. Y luego de ahí vas a trazar una perpendicular al plano. Ya está, vas a trazar una perpendicular al plano. ¿Correcto? Una vez que trazas la perpendicular al plano, ahora vas a unir ambos pies. El pie de la oblicua y el pie de la perpendicular. Así se le llama a esos puntitos. Lo uno, profe, lo unes. ¿Te das cuenta? Pero como ella era perpendicular al plano, hemos quedado que se le coloca 90 con todas. Ahí está. Entonces, el ángulo que formaría la recta sería este ángulo. ¿Te das cuenta? De esa manera, profe, de esa manera. ¿Sí? De esa manera. ¿Sí? Entonces, solamente así voy a ver, profe, solamente voy a ver así. Solamente voy a ver así el ángulo que forma una recta con un plano. No hay otra forma, no hay. Solamente así puedes ver. Te repito, ¿cuál es el primer paso? Trazar la perpendicular al plano P. Luego que trazas la perpendicular, se une ambos pies y ese sería el ángulo, pues, ¿no? Ese sería el ángulo. ¿Correcto? Listo. Hay un teorema poderoso que nos va a perseguir desde este momento hasta el último tema, de la geometría del espacio. Vamos a llegar a cono, vamos a llegar a cilindro, pirámide, vamos a seguir aplicando este teorema. Es un teorema muy importante, es el teorema de las tres perpendiculares. ¿Correcto? No te preocupes, te voy a explicar, así como el otro caso. Dibujo por acá. Un plano. Vas a tener una recta en el plano, una recta contenida. ¿Sí? Ahí está. Entonces el teorema de las tres perpendiculares se llama así porque precisamente hay tres perpendiculares. ¿Está bien? ¿Quién sería la primera? La primera sería esta. Recta L. Esta es la primera perpendicular. ¿Sí? Primera
perpendicular al plano, que en este caso sería L1. Esta es la segunda. La segunda es perpendicular a la recta. Pero no olvides que ella es perpendicular al plano, debe de formar 90 con todas. Ahí está. Tienes la primera. Esta es la segunda. La tercera siempre viene solita, pequeño. ¿Y quién es la tercera? La tercera forma 90 también con la recta. Acá va 90. Que en este caso sería L3. ¿Sí? No te preocupes que yo le voy a colocar acá sus flechitas y todo ordenadito para que lo puedas volver a repasar. Recuerda que esta es la primera, mira, L1 es la primera perpendicular. Esta recta es la segunda, siempre perpendicular a la recta. Y no olvides que la tercera viene solita, la tercera perpendicular. O sea, acá tiene que ir 90, profe. Sí, pues acá va 90. O sea que X es 90, sí. Pero ojo, yo le estoy colocando X para escribirlo aquí como una fórmula para ti. Tú en los problemas no vas a hacer eso, tú de frente. Primera, profe, acá la segunda de frente, 90. La tercera. ¿Está bien? Primera, segunda, tercera. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Sí? Yo lo he colocado así para que tengas como una fórmula, pues, ¿no? No ves que cuando tú repases yo ya no voy a estar. Entonces, cuando tú repases, el X es 90. Pero de forma práctica en los problemas, primera, segunda, tercera, le colocas 90. ¿Está bien? Es un teorema muy poderoso. ¿Correcto? Veamos el ángulo que forman dos rectas alaviadas. Profe, ¿cómo es eso? ¿Cómo es dos rectas alaviadas, profe? ¿Cómo? Ya, mira. Si esas rectas, profe, no se intersectan, son alaviadas, no se intersectan, ¿cómo van a formar ángulo, pues, profe? Es que precisamente hay un método para ver ese ángulo. ¿Sí? Hay un método, ¿correcto? Para ver ese ángulo. ¿Sí? ¿Cuál es ese método? ¿Cuál es ese método, pequeño? ¿Cuál es ese método? Ese método te voy a enseñar, ¿sí? Vamos a dibujar primero dos rectas alaviadas. Ahí están, ¿sí? Ellas son alaviadas. Vas a coger un punto del espacio cualquiera, ¿sí? Donde tú desees, arriba, abajo, al medio, donde quieras, ¿sí? Voy a suponer que coges este punto que está por aquí. Una vez que escoges el punto, por ese punto vas a trazar paralelas. ¿A quién, profe? ¿A quién? Vas a trazar paralelas a las rectas. A ver, una paralela, ¿ves? Ahí está. He trazado una paralela a la recta A. Voy a colocar estos simbolitos, ¿sí? Esto indica que son paralelas. Por ese mismo punto le trazo la paralela a la otra. Ahí está. Le coloco, ahí está. Paralelas, ¿sí? He trazado paralelas a las dos rectas. El ángulo que forman las paralelas es el ángulo que forman las rectas alaviadas. Así de simple, ¿sí? Profe, si hubiese cogido... Si tú quieres, coges el punto que está abajo, ¿no? Traza las paralelas, el ángulo va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, cada vez que te pidan el ángulo entre dos alaviadas, hay que trazar las paralelas. ¿Estamos? Ahora ese método lo vamos a mejorar, ¿sí? ¿Cómo, profe? ¿Cómo lo vamos a mejorar? Mira, vamos a mejorarlo. Yo estoy trazando dos paralelas, ¿cierto? Porque dice que acá hay un punto del espacio. Entonces ese punto lo vamos a aprovechar de esa forma.
Como me dice del espacio, puedo colocarlo donde yo quiera. ¿Qué te parece si ese punto lo colocamos sobre una de las rectas? Y de ahí le trazo la paralela. ¿Sí? Por aquí le trazo la paralela. ¿Correcto? Por este puntito le he trazado la paralela. ¿Correcto? Ya está. Entonces, el ángulo que forma la paralela con la recta será el ángulo que forman las alaviadas. Y dicho sea de paso, es el mismo. ¿Correcto? ¿Cuál es lo beneficioso de este método? Es que solamente trazas una paralela. Ya no trazas dos como al inicio. Y dicho sea de paso también, es de que este es el método que más abunda. La mayor cantidad de problemas, para tu suerte, es trazar una paralela. La mayor cantidad. Son pocos los problemas donde hay que trazar dos paralelas. Pero sí existen, ¿ah? Sí existen. Sí, la gran mayoría es trazando una paralela nada más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya está. Algo más, algo adicional. Ese ángulo teta que tú ves puede ser 60, 120, 100, 80, 50, 60, cualquier medida. ¿Sí? Cualquier medida. Profe, ¿y 90? También puede ser 90, ¿por qué no? Pero cuando es 90, pequeño, cuando es 90, ojo, cuando es 90, a esas rectas se le denominan rectas ortogonales. Puede venir un problema y te puede decir A, B y CD son ortogonales. ¿Qué te están diciendo? Que su ángulo que forman es 90. ¿Sí? Si las rectas L1 y L2 son ortogonales, ¿qué te están diciendo? Que forman 90. ¿Sí? Por si acasito. ¿Sí? Entonces, precisamente ya que tienes esta idea, vámonos a ir aquí al problema número... A ver. Vamos a ver. El problemita número 3. Ahí está, a ver, obsérvalo, obsérvalo. Se tiene un cubo. Creo que todos hemos visto alguna vez un cubo, pues no me vas a decir, profe, nunca he visto. Me pide el ángulo que forman esas dos diagonales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bien. Este cubito tiene estas dos diagonales. Te preguntan precisamente el ángulo que forma. Entonces, aquí la gran mayoría piensa, profe, el ángulo, y acá lo coloco el X, acá, profe. Y ahí sí, graso error, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo vas a colocar el X acá si ellos no se intersecan? Es más, míralo. Entonces, puedes decir que esas rectas, ¿qué cosas son? Alaviadas. ¿Sí? Alaviadas. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que acabamos de ver es que para ver el ángulo que forman, hay que trazar la paralela, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces, pequeño, creo que se nota si yo por C trazo la otra diagonal y esa diagonal se comporta de forma paralela. Más o menos así, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto?
esto es diagonal. ¿Sí o no? ¿Correcto? Ah, claro, profe, se nota de lejos, pues. Entonces ya llegaste a tu objetivo. La paralela. Entonces el ángulo que forma la paralela y la recta es el ángulo buscado. Ahí está, ¿ves? Ahí estaría el X. Muy bien, ya se están dando cuenta, mis pequeños, ya se están dando cuenta, me hace feliz eso. Entonces, profe, ya encontré mi X, o sea, primero he encontrado la pregunta. Pero recuerda que si es cubo, todas las caras son congruentes, todas las aristas son congruentes. Por ende de que esta diagonal es congruente con esta diagonal. Profe, y si une A con H también es diagonal, pues, profe. Ah, las tres diagonales van a ser congruentes. Por lo tanto, ese triángulo resulta ser equilátero. ¿Ves? 60. Vamos a ver otro ejemplito. A ver, vamos al 5, ¿ya? Suavecito, suavecito nada más, para que vayas interpretando la teoría, ¿ya? A ver, el 5, vamos a parar ahí. El 5 todavía. Primero vamos a ver. Ese fue el 3, ¿no? El que resolvimos. Primero hacemos el 4 y de ahí nos mandamos con el 5. Primero para que me interpretes bien la teoría, ¿no? A ver. Ahí está. Porque la lección es más grande que la que ¿Ya lo entendiste más o menos? ¿Ya está? Ya, a ver. Dice dos puntos situados a uno y otro lado de un plano. Un plano X. El plano X es el. Se sobreentiende de que un punto debe de estar abajo y el otro punto debe de estar arriba. Por eso dice a un lado y otro lado del plano. ¿Correcto? ¿Sí? Ya está. Profe, ¿y puede ser al revés? A arriba y B abajo. Claro, pequeño, como tú quieras. Sí, puedes colocarlo como tú quieras. No pasa nada, la respuesta no cambia. Entonces el puntito A yo lo he puesto abajo y el puntito B lo he puesto arriba. Luego dice, distan 6 y 9, pequeños. Si distan 6 y 9, ¿qué quiere decir de que tienen una distancia hacia el plano de 6 y una distancia de 9 hacia el plano? O sea, te están hablando de la longitud de la perpendicular al plano. Cada vez de que te hablen distancia se sobreentiende la perpendicular al plano. Por eso que desde A he trazado la perpendicular y desde perpendicular. Esas perpendiculares, según dato, miden 6 y 9. ¿Está bien? ¿Sí? 6 y 9. ¿Qué más dice?
Ajá, la proyección de AB sobre el plano mide 30. Ahí viene tu capítulo de relaciones métricas. Cuando uno tenía un segmento de esta forma y uno quería proyectar este segmento sobre la recta, la teoría decía que se tiene que trazar perpendicular. Aquí, perpendicular. Aquí, ¿sí? Y esta pequeño, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Profe, esta es la proyección. Algo similar ocurre en el espacio, solo que en vez de recta tienes plano y en vez de una perpendicular tienes perpendicular al plano. Profe, no le creo, o sea, ya tengo trazado el papel de esto, o sea que DC, esto vendría a ser la proyección, ¿no? Claro, compáralo, ¿ves? Solo que en uno estás en geometría plana y en otro estás en geometría del espacio. Pero en el fondo, en esencia, es lo mismo, ¿sí o no? Ah, o sea que acá CD, profe, es el 30 que me dan. Sí, pues, 30. Calcule la distancia entre los puntos A y B. O sea, te piden el segmento AB, en otras palabras. Me pide el segmento AB, profe. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, profe? ¿Qué hago? Bueno, podemos empezar haciendo esto, ¿no? Hay varias formas de resolver el problema. Una forma, quizás la más sencilla, para que se entienda, sería prolongando BC. Prolonga BC. Y desde A le trazas una perpendicular a la prolongación. ¿Para qué, profe? Para formarme un rectangulito. ¿Ves? Has prolongado y a partir de aquí le trazaste la perpendicular. Y como se forma el rectángulo, este 6 se va a trasladar, pues. Este 30 de arriba se va a trasladar abajo. ¿Te das cuenta? ¿Sí? 30 y acá, claro, profe, claro que sí. Sí, 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 sí. Está muy bien. Y una vez que tú ya tienes el 30 que se trasladó, el 6 que se trasladó, eso te completa un triángulo rectángulo. De tal forma que esto sea 30, esto sea 15. 15, 30, profe, un pitagorazo. Claro, puede ser Pitágoras. Pero si tú lo conoces, profe, de 1 a 2, pues yo no aplico Pitágoras. De 1 a 2 sale 15 raíz de 5. Pero el que no se acuerda del triángulo va a tener que aplicar Pitágoras. El que se acuerda, a buena hora, ¿no? El de 1 a 2, pues el de 53 medios. No, esto es 30, esto es 15, cumple. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Otro ejemplito, mira, sencillito, tipo, este es un tipo examen de admisión, así sencillo, solamente graficar. Vamos subiendo el nivel un poquito, vámonos al 5. A ver acá. Dice que se tiene un plano P, ahí está el plano. Hay un círculo de radio 5,5, como puedes observar. Como de repente, ¿no? Ahí está, un círculo de radio 5,5. Y en el espacio se ubica el punto A, donde tú quieras el espacio. Acá yo le he colocado, ¿sí? Cuya distancia, dice, del punto A al plano es 12. La distancia de A al plano es 12. O sea, desde este punto A trazo la perpendicular al plano y esa perpendicular es 12. Eso es dato, dista del plano.
Ahora dice, si la mínima distancia de A la circunferencia es 13, la circunferencia es solamente la línea pequeña, por si acaso. Entonces, tú sabes que desde el punto a la recta, ¿sí? O al punto mejor, de la circunferencia al punto A, hay un montón de distancias. Mira, puede ser esta distancia, ¿ves? Un montón, porque me dice la distancia de A la circunferencia. La circunferencia, recuerda tú que es la línea. Entonces, por acá hay un punto, por acá hay otro punto, y así, ¿no? Hay infinitas distancias. Pero el problema te dice la mínima distancia es 13. Entonces tú tienes que buscar la distancia más pequeña. ¿Y cuál es esa distancia más pequeña? Es cuando un punto de la circunferencia sea el punto más cercano a A. Esa distancia por dato dice que es 12. ¿Te das cuenta? Perdón, es 13. Entonces, este que sea el punto más cercano. Profe, eso es 13. Ya está. 13, 12, creo que es fácil conocer aquí abajo 5. 13, 12, profe, abajo 5. ¿Estamos bien? Calcular la máxima distancia de A hacia la circunferencia. Mira, si esta era la mínima, quiero que analices acá conmigo, ¿no? Ya está. Mientras esta distancia de A la circunferencia va creciendo, la cuerda también. Mira por acá, ¿ves? La cuerdita más pequeña, la distancia más pequeña. Mientras la distancia va creciendo, la cuerda cada vez crece más. Se nota, ¿no? La cuerda crece, la distancia también crece. Ahora, si tú quieres que esta sea la mayor distancia, tienes que buscar la mayor cuerda, ¿sí o no? ¿Ves? Tienes que buscar la mayor cuerda. ¿Me dejo entender? Hay que buscar la mayor cuerda. Y todos sabemos por teoría que la mayor cuerda, la máxima cuerda, ¿quién sería? La máxima cuerda, ¿quién sería? Profe, sería el diámetro. ¿Te das cuenta? Ah, claro, para que esto sea la máxima distancia, esto tiene que ser diámetro. Entonces, analizado ya eso, hacemos el tracito. Prolongamos, ¿no? 5,5, 5,5 el diámetro, ¿no? 5,5, 5,5. Ya está, profe, ya está, ya está, ya está. Ya lo tienes, profe, ya lo tienes. Entonces, esta sería la máxima distancia. ¿Te das cuenta? Esa sería la máxima distancia. Ahí está, ¿no? Esa sería la máxima distancia. Y ahora sí, ¿qué tienes que hacer? Un pitagorazo, ¿no? Profe, yo lo conozco. Claro, si lo conoces a buena hora, ¿no? Profe, es el de 3, 4, 5, ¿no? 12, 16, 20, pues, profe. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿ves? Poquito a poquito estamos subiendo el nivel, ¿no? Hemos empezado con uno de las alaviadas, ¿no? Acá está resuelto. Vámonos entonces al 6. Y de ahí, a ver, míralo por acá, pequeño.
A ver, te explico, ¿ya? Bien, si tú habrás leído el problema, acá está en la base el triángulo ABC, ¿sí? Ahí está el triángulo ABC. Luego dice que por A se levanta, ¿ves? Se levanta la perpendicular al plano, AM, ahí está, perpendicular. Por eso que yo ya le estoy colocando 90 y 90. Y luego se trazan AP y BQ perpendiculares a MC. ¿Está bien? O sea, desde aquí trazo primero MC, ahí está. Y luego desde A tengo que trazar perpendicular a MC. AP se llama esa perpendicular. Entonces, si uno observa, a ver, profe, eso es lo que ocurre en ese triángulo. Ahí está. ¿Cierto? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? ¿Correcto? Ya está. Ahora, una vez que tú ya tienes eso, desde aquí hay que trazarle la perpendicular a P. Entonces, cuando uno tiene un triángulo rectángulo y le traza la altura relativa a la hipotenusa, solamente puede pensar en una cosa, en hacer relaciones métricas. ¿Sí? Acá tengo el vértice A. Profe, hacia la hipotenusa, relaciones. Así es como te he enseñado. Relaciones métricas. ¿Cuál relación, profe? Me enseñó relaciones, pero varias. ¿Qué cosa tienes como incógnita? Más o menos tienes tu triángulo así, mira que lo dibujo a mano alzada. Y tienes un cateto X. ¿Cuál vas a utilizar? La del cateto. ¿Sí? Lo único. ¿Cómo se calculaba? Cateto al cuadrado, hipotenusa y la proyección. O sea, X al cuadrado, B por M. ¿Está bien? X al cuadrado, B por M. ¿Está bien? X al cuadrado, B por M. ¿Ya? Listo. Ya, ahora, ya, X al cuadrado es B por M. Ahora el otro. El otro es Y, ¿no? Y. Acá está Y. Profe, dice que se traza la perpendicular también, pero desde B. Pero un momentito. Antes de eso, tú te habrás dado cuenta de que acá hay teorema de las tres. Este es perpendicular al plano. ¿Ves los dos 90? Perpendicular al plano. AB hace papel de la segunda perpendicular. ¿Te das cuenta? AB es perpendicular, profe. Primera, segunda, o sea que la de rojito tiene que ser la tercera. Por supuesto que sí. Y le colocas. Acá debe de ir 90. Ahí está, ¿ves? ¿Te has dado cuenta de ese detalle? ¿Ves cómo te oculta información el autor? Profe, ahora hay que trazar, ¿no? Trázalo. De tal manera que vas a tener dos triángulos rectángulos. Y en esos dos triángulos rectángulos tienes las alturas. ¿Ves? Ahora tu cateto es Y. Tiene la misma hipotenusa MC, mira. ¿Te das cuenta? Para que veas que las perpendiculares están trazadas, ¿no? De manera oblicua. Desde aquí y desde aquí. ¿Cierto? Y comparten la misma hipotenusa. Ahora, con mucho cuidado en cada uno de esos triángulos, vamos a aplicar relaciones métricas. La del cateto, aquí está. Buscas primero en el de atrás, en el de celeste. A ver, lo voy a resaltar así. ¿Quién es el cateto? X, ahí está. X cuadrado es igual a ¿qué? Hipotenusa MC. Hipotenusa MC. Ahí está. Con la proyección de X, ¿sí?
Mira, la proyección de X sería M, ¿sí o no? En mi caso, la proyección de X ya no le voy a colocar otra letra, sino de frente. PC. Ahí está escrito. El otro. El otro también. Ahora nos vamos al de rosadito. El cateto ahora es Y. La hipotenusa sigue siendo MC y la proyección sería MQ. ¿Sí? Este es Y, he trazado la perpendicular. Entonces, este pequeño MQ, ¿sí? MQ, ese pequeño, ¿sí? Es la proyección. Listo. Acabamos de hacer relaciones en los dos. Y ahora, con F pequeño, ¿qué te pide? X sobre Y me están pidiendo. Esa es la pregunta. Hay que dividir. ¿Por qué? Porque al dividir se cancela MC. Y me queda PC y MQ, pero no lo tengo. Sí lo tienes. Ahí están los datos. Mira, MQ es 6, PC es 8. Al dividir, PC y MQ es 8 y 6. Puedes sacar mitad arriba y abajo. Mitad de 8 te va a quedar 4. Mitad de 6 te va a quedar 3. ¿Sí? Ahora tienes X cuadrado y cuadrado igual a 4 tercios. Sacamos raíz cuadrada. 2. Raíz cuadrada de 3, raíz de 3. Ahí está. Ya está, profe, ya está. Ya. No hay clave, profe. Racionalízalo, pequeño, racionalízalo. Por raíz de 3, por raíz de 3. Al racionalizar, profe, la alternativa sería la D, bueno, ¿sí? La D. Esa sería la respuesta. ¿Te das cuenta? ¿Ves? No hemos hecho ningún trazo en el gráfico. Solamente observar. Veo triángulo, rectángulo y la altura, relaciones métricas. Y eso te lo he dicho N veces. ¿Sí? Te lo he dicho N veces en la teoría de relaciones métricas. ¿Está bien? Bien pequeño. Entonces vamos a parar aquí un momento para que pases a dar tu examen. Nos vamos a quedar aquí. ¿Ya pequeños?